Amén, hermano. Yo los bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana, pues tenemos una palabra del Señor. Espero que la palabra del Señor en el día de hoy edifique el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Interesante que antes de venir aquí a predicar, le pregunté a mi papá si él le había comentado al grupo de alabanza de oración acerca del tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad de Dios y si se dieron cuenta, dos de las canciones que cantamos en el día de hoy tenían que ver con la santidad de Dios. Amén. Es interesting, ¿verdad? So, gloria a Dios. Parece que Dios desde el principio ya había puesto esto en mi corazón y estaba preparando el camino, ¿verdad? Preparando el camino para recibir la palabra de Dios en el día de hoy. So, vamos a orar un momentito y pedirle al Señor que nos ayude a entender este tema tan profundo, este tema tan importante, ¿verdad? Y que la santidad de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. Porque como dijo el pastor hace poco, como dice la palabra, si la santidad de Dios, o si no somos santos, no vamos a poder ver a Dios. Tenemos que ser santos, ¿verdad? Tenemos que ser transformados, tenemos que ser renovados, ¿verdad? So, vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en esta mañana para darte gracias, Señor, por traernos hasta aquí, por la bendición que tú nos has dado de poder alabarte y glorificarte a ti a través de los cánticos, y ahora queremos continuar nuestra alabanza y adoración a través de la palabra, Señor. Espíritu Santo, dirige mi palabra, Señor. El deseo mío es glorificar al Padre, al Hijo, y mi deseo es ser lleno de ti, Espíritu Santo. So, úsame en este momento. Yo reconozco mis debilidades, reconozco mi condición pecaminosa, Señor. Reconozco que aparte de ti yo soy nada, Señor. El zapato me queda extremadamente grande, especialmente cuando se trata de hablar acerca de este tema de la santidad, Señor. Yo reconozco que yo no soy santo como debe ser, Señor. Yo reconozco que hay pecado en mi vida, Padre Celestial. Lo confieso delante de tu presencia, Señor. Reconozco que no puedo, Padre Santo. Pero este es el tema que tú has puesto en mi corazón. Y como tú lo pusiste en mi corazón, Señor, yo sé que tú me vas a capacitar en este momento para hacer la obra. Lo que te pido, Señor, es que pueda usar las palabras correctas, Señor, para poder comunicar tu santidad a tu pueblo, Señor. Y yo sé que no hay palabras, Padre Santo, para verdaderamente comunicar esta verdad bíblica, Señor, pero vamos a intentar en el día de hoy, Señor. Te pido que nuestros corazones estén preparados, Señor, para recibir tu palabra y que la palabra de hoy, Señor, transforme nuestras vidas, Señor. No queremos ser igual, Señor. Te alabamos, Jesucristo, y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero comenzar primeramente por hablar un poco acerca del viaje misionero. Yo sé que no he tenido la oportunidad todavía de comentarle, de hablar acerca de ese viaje, ¿verdad? Pero una de las cosas que sí quiero comentarle es primeramente que fue un gran viaje. El Señor grandemente nos bendició, ¿verdad? Mientras estábamos allá nos cubrió con su preciosa sangre. Pudimos lograr bastantes cosas. Si vieron las fotos y las cosas que pusimos en Facebook, se dieron cuenta que los jóvenes se esforzaron bastante, trabajaron bastante, sirvieron bastante y todo el mundo estuvo muy feliz con el labor y el trabajo que hicimos en Costa Rica, ¿verdad? Con relación a las predicaciones, pues fue un gran éxito también. El pastor Jeffrey predicó la palabra con poder y con unción. El Señor me ayudó a mí también. Varias personas recibieron a Jesucristo, o por lo menos tomaron decisiones por Jesucristo. Pero sobre todas las cosas, lo que quiero comentarles es que normalmente cuando yo voy a estos viajes misioneros, yo le pido al Señor que me ilumine, que me enseñe algo, ¿verdad? Algo distinto, algo nuevo, ¿verdad? Que me dé dirección. Y para ustedes que me conocen a mí verdaderamente, saben que yo tengo una pasión por las misiones. En esta iglesia, hasta el momento, no se ha cultivado eso. El deseo mío es, moviéndose al futuro, que nosotros como iglesia tengamos una pasión y un deseo de hacer misiones, ¿verdad? Empezando aquí, localmente, porque de qué vale hacer misiones en otros lugares si no empezamos y no hacemos misiones en nuestra comunidad. ¿Amén? Es muy importante, ¿verdad? Yo tengo una conciencia limpia. Yo por la gracia de Dios, hago lo que puedo para ministrar y evangelizar a las personas que están a mi alrededor. Pero una de las cosas que pienso yo que el Señor me enseñó y que me dio claridad fue en esto. Normalmente cuando las personas van a otros países a hacer misiones, las personas que van se enfocan normalmente en evangelizar a las personas afuera de la iglesia.
¿Me entiende? A las personas que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Ahora, bíblicamente hablando, eso es lo correcto, eso es bueno, porque esa es la gran comisión, amén. Pero sin embargo, lo que el Señor me enseñó a mí en este viaje fue esto, simplemente que como iglesia, como pastor, como pastores, pienso yo que nuestro enfoque, moving forward, yendo hacia adelante, cuando se trata de misiones, debe ser no enfocarnos tanto en evangelizar a las personas que están afuera de la iglesia. Lo debemos hacer porque es un mandato de Dios, pero enfocarnos más en la evangelización de las personas que ya están adentro de la iglesia. Me explico, ¿verdad? Uno de los pasajes que yo usé bastante mientras estaba en Costa Rica era Mateo capítulo 7. Si tiene tu Biblia, por favor, abra a Mateo capítulo 7. Es un pasaje que nosotros como pastores hemos usado bastante. El Sermón del Monte, posiblemente una de las porciones bíblicas favoritas mías, de las más favoritas mías, ¿verdad? Y lo que vemos aquí en Mateo capítulo 7, es el fin, ¿verdad? La conclusión, la invitación de ese famoso sermón de Jesucristo, conocido como el Sermón del Monte. Y en la conclusión de ese mensaje, lo que Jesucristo hace, Él quiere que las personas que estén escuchando, porque el sermón está dirigido principalmente a los discípulos, pero obviamente tienen que haber personas alrededor que están escuchando este mensaje que no conocen a Jesucristo, especialmente las personas religiosas, los fariseos, ¿verdad? Los fariseos eran básicamente los pastores de ese tiempo. Y el problema pero la cosa que vemos en los evangelios es que Jesucristo aparentemente tenía un gran problema con los fariseos. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Sin embargo, ese conocimiento intelectual nunca hizo cambio interno en la vida de ellos, ¿verdad? Y siempre que leemos los evangelios vemos que hay encontronazos entre Jesucristo y los fariseos, ¿verdad? Y al fin y al cabo lo que él está haciendo aquí en Mateo capítulo 7, en esta invitación, es declarándole, asegurándose que las personas que están escuchando entiendan que adentro de la casa de Dios, adentro de las iglesias, hay dos tipos de personas. Hay creyentes y los que no son creyentes. Amén. Y el problema es obviamente que igual que hoy en los tiempos de Jesucristo, habían personas que pensaban y creían que había un tercer grupo, ese grupo del medio, las personas que posiblemente han recibido a Jesucristo como su Salvador, pero que no son entregados, que no se han entregado por completo a los caminos de Jesucristo. O en otras palabras, personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, pero no son discípulos de Jesucristo. Y lo que hace Jesucristo aquí es aclarándole a ellos que esto no es así. Si ven aquí, en Mateo capítulo 7, versículo 13 dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En estos dos pasajes hay dos puertas. Hay una puerta estrecha, ¿verdad? Y una puerta ¿qué? Ancha, ¿verdad? Hay dos caminos, un camino que lleva al cielo y un camino que lleva al infierno. Continuamos en el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Dice aquí en el versículo 18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En estos versículos del 15 al 20 vemos que hay dos árboles. Amén. Un árbol que da buenos frutos y un árbol que da malos frutos. Y lo que dice la escritura es que el árbol que da malos frutos es cortado y es tirado al fuego. En otras palabras, es cortado y es tirado al infierno. ¿Por qué? Porque no da frutos que glorifiquen a Dios. Continuamos aquí en el versículo 21 al 23. No todo el que me dice a mí, Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. En estos versículos vemos que hay dos personas, la persona que dice y la persona que hace, la persona que conoce a Dios y los que Dios conoce. Este fue el enfoque. Todos los mensajes que yo prediqué en Costa Rica los comencé con estos pasajes que están aquí, porque pienso yo que el llamado de nuestra iglesia, cuando se trata de misiones, de ahora en adelante, no importa cuál país sea, es con la intención de predicarle las buenas noticias del evangelio a las personas que están adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos que están adentro de la iglesia que no son creyentes. No olvidamos de esa realidad. Sí, vamos a predicar y a evangelizar a la gente afuera, pero también hay mucha gente perdida adentro. Ahora, al decir eso, me enfoco en el tema de hoy. El tema de hoy es la santidad de Dios. Yo le doy gracias a Dios. Una de las cosas también que hice mientras estaba en Costa Rica fue humildemente compartiendo con las personas los errores que hemos cometido nosotros como iglesia. Porque hemos cometido muchos errores como iglesia, como pastores. Pero por la gracia de Dios, el Señor nos ha sostenido, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y en el día de hoy estamos aquí con una iglesia, en mi opinión, y en la opinión de muchos de ustedes, saludable. Ahora, yo quiero mantener esto. Yo sé que esto le agrada al Señor. Pero para nosotros poder mantener una iglesia saludable, nosotros como miembros de este cuerpo necesitamos entender la santidad de Dios. Porque es imposible ser una iglesia saludable si no tenemos miembros santos. ¿Me explico? Es muy importante. No queremos ser una iglesia de personas que dicen, como dice aquí Mateo, que acabamos de leer, dice aquí una vez más, no todo que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace. Nosotros reconocemos y sabemos que la salvación no es por obra, es por gracia, pero también reconocemos que la persona que ha recibido la gracia de Dios es una persona que es extremadamente agradecida a Dios. Y el resultado del agradecimiento es que vamos a hacer cosas buenas voluntariamente para nuestro Salvador Jesucristo. Amén. No queremos ser una iglesia de personas que solamente dicen, queremos ser una iglesia de personas que hacen. Y vemos aquí en este pasaje que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No se olviden que en Lucas capítulo 10, cuando Dios, o mejor dicho, cuando Jesucristo manda a los 70, ¿te acuerdas? A hacer esos milagros, a predicar. Hicieron milagros y prodigios. No se olviden que entre medio de esos 70 estaban los discípulos de Jesucristo, y entre esos 12 discípulos estaba un discípulo de nombre Judas, que también hizo milagros y prodigios. La cosa es, ¿bajo qué autoridad? No bajo la autoridad y el poder de Dios, porque Judas no era hijo de Dios. Eso sí, es posible que personas puedan hacer milagros y prodigios bajo el poder y la autoridad del enemigo Satanás. Estas personas que están aquí son personas que se creen, pero no son. Y como pastor, yo quiero que en mi iglesia no existan personas así. Que cada uno de nosotros, cuando proclamamos el nombre santo del Señor, lo proclamemos porque verdaderamente somos hijos de Dios. Hermanos, no queremos una iglesia donde todo el mundo dice yo conozco a Dios. Es bueno decir que yo conozco a Dios, pero es mejor escuchar a Dios decir yo te conozco a ti. La santidad de Dios debe tener el mismo impacto en nuestra vida como la tuvo en la vida de Isaías. Isaías fue un hombre que vio la santidad de Dios y nunca fue igual.
Interesante, estamos cantando aquí santo, santo, santo. Uno aprende, mientras uno va creciendo, el Señor te va santificando, moldeando. Muchas veces no escuchamos bien, hay que escuchar bien. Interesante, la canción está santo, 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 santo. Yo quiero que... Cuidado. La persona que escribió esa canción no leyó este pasaje. La última cosa que queremos, mira, si los ángeles perfectos con 6 alas, esos serafines, no ven a Dios, tú y yo tampoco no queremos ver a Dios. ¿Ustedes me entienden? Pero yo entiendo la canción, viene de un lugar lindo, yo quiero ver a Dios, yo quiero conocer a Dios, amén. Pero vamos a leer este pasaje en esta mañana, Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. Dice aquí, el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quincillos de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomándolo del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué significa, mi querido hermano, la santidad? ¿Cuáles son las implicaciones en su bosquejo ahí de la santidad de Dios? Hay básicamente 2 significados para la palabra santidad. Primeramente, la palabra santidad significa ser santo, el ser distinto, el ser separado, el ser único. Ser santo significa el ser distinto, separado y único. La santidad, cuando se aplica a Dios, significa que Dios es absolutamente único. Dios es incomparable, Dios es trascendente, Dios está en una clase por sí mismo. Dios no está sujeto a nada o a nadie. Dios es supremo sobre toda su creación. Dios está por encima de nosotros. Ni hay nadie como Él. La santidad es el centro de los atributos de Dios. De todas las cosas que Dios es, la más importante es su santidad. La santidad de Dios abre la puerta al entendimiento de quién es Él. Y este es el atributo que define todos sus demás atributos, hermanos. Es central, es importante que entendamos la santidad de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 25, la palabra de Dios dice aquí, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. En otras palabras, Él no tiene comparación, mi querido hermano. No hay nadie como Jehová. Éxodo capítulo 15, versículo 11, la palabra dice, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realiza maravillosas hazañas y lleva a cabo sorprendentes prodigios? Salmos 86, del 8 al 10, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen a tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu santo nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Hermanos, tú y yo en el día de hoy necesitamos reconocer la grandeza de Dios. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios es infinito, hermano. Dios es eterno.
Tú y yo tenemos, mejor dicho, tú y yo no tenemos problema reconociendo y hablando acerca de la grandeza de otras cosas. Tú y yo no tenemos problema hablando acerca de la grandeza de ciertos cantantes. Posiblemente yo te pida en este momento, háblame acerca de tu cantante favorito, y puedes pasar una hora entera hablándome acerca de él o de ella. Tú y yo no tenemos problema hablando acerca de la grandeza de actores o actrices. Sabemos toda la vida de ellos, todos los chismes de ellos. Sabemos dónde nacieron, lo que les gusta y lo que no les gusta. Tú y yo no tenemos problema, hermano, hablando acerca de la grandeza de estos atletas que juegan deporte, Michael Jordan, LeBron James. Podemos hablar horas tras horas de Messi, de Cristiano Ronaldo, de toda esta gente. Tú y yo sabemos lo que es grandeza. El problema que tenemos es que la grandeza del hombre para nosotros es más grandeza de la grandeza de Dios. Tú y yo no tenemos problema hablando acerca de la grandeza de la tecnología, de la grandeza de los iPhones, de la grandeza de los juegos de videos, de la grandeza de los carros, de los edificios. Escucha, hermano, esta semana cuando iba de camino al retiro, ahí no al campamento, pero al retiro con los jóvenes, este viernes, en el carro mío habían 3 jóvenes. Una de las cosas que yo hago, muy importante, le voy a dar un consejo a los papás. No malgasten, I don't think that's right. No menosprecien el tiempo que ustedes tienen con sus hijos en el carro. El carro es un lugar donde tú verdaderamente puedes ministrar, puedes enseñar. Una cosa que yo le dije a los jóvenes, se pusieron a reír el viernes pasado, fue que cuando ellos están en el carro, yo lo que hago es solamente hablarles de Cristo, porque al fin y al cabo, si no les gusta, no se pueden ir del carro. Están ahí, they're stuck with me, ¿verdad? Como papá debemos entender que tenemos que utilizar ese tiempo en el carro para hablar de cosas que verdaderamente agradan a Dios, cosas que edifican, ¿verdad? Y una de las cosas que yo le pregunté, porque para ser pastor de jóvenes tengo que estar pendiente y tengo que reconocer the pulse de la cultura, y le hago la pregunta acerca de este juego de video de Pokémon Go. Yo no lo tengo, pero he escuchado de él. Y me interesa porque los jóvenes están jugando. Le pido a un muchacho, explícame tú acerca de este juego. Y el muchacho empezó, acuérdate que este viaje era como un viaje de 45 minutos. Y el muchacho, o todos de ellos, empezaron a hablarme acerca del juego de video, a explicarme acerca del juego de video, los detalles, todos los Pokémon, el más duro, el más débil, todo. 45 minutos. Ahora, yo no me ofendí. Fui yo el que le pedí. Fui yo el que le dije, por favor, edúcame, enséñame de esto. Pero me di cuenta que ellos pudieron hablar casi 45 minutos acerca de estos animales que no existen. Compartiendo historias de cómo la gente responde a estas cosas. Uno me contó de un video en Nueva York que supuestamente alguien había dicho que había un Pokémon bien valioso y que todo el mundo empezó a correr. Cientos de personas. Pero un animal que no existe, hermanos. Hace 2 o 3 semanas atrás estábamos aquí también en una actividad de joven. Viene una señora manejando un carro. Y yo, como pastor, no la conozco. Voy y le pregunto, ¿te puedo ayudar con algo, señora? No, tranquilo. Lo que pasa es que el hijo mío y yo estamos buscando Pokémon. Ahí fue donde empezó mi curiosidad. Yo, ¿pero qué vaina es esta? O sea, y yo le digo, que esto es de Pokémon, ¿verdad? Qué cosa, qué tragedia, ¿eh? Que posiblemente la única razón por qué esa señora viene a la iglesia es por buscar un Pokémon. Por la noche, el viernes por la noche, tuve un tiempo devocional y usé ese tiempo para mencionar algo acerca de esto, del Pokémon. Esto fue lo que dije. Esta fiebre que hay con el Pokémon es blasfemia contra Dios. ¿Por qué? Porque si alguien le pregunta a las personas que son creyentes, yo estoy casi garantizado
que si yo le pregunto a esos jóvenes que están en ese carro, háblame tú, tenemos 45 minutos. Ahora, háblame tú de la grandeza de Dios. Empieza. Posiblemente 10, 15 minutos. Y esos son para los duros, para los fuertes. Yo siempre tengo un dicho allá arriba con ellos. I don't want to be a party pooper. ¿Verdad? Pero prepárense, because I'm about ready to poop on your party. Y ahí fue cuando comencé a hablarle acerca de eso. No hay nada malo en jugar Pokémon Go. La cosa es que nosotros sabemos más de eso que de la palabra de Dios, de este Dios santo. Eso es blasfemia. Nos interesa más eso que a Dios. Eso es blasfemia. Nos da más gozo, el gozo. ¡Oh! Encontré un nuevo Pokémon. Wow, man. Y cuando conoces algo, cuando tú estás buscando de Dios de la misma manera que estás buscando Pokémon. ¿Sabes? Uno de ellos me dijo, por primera vez ahora salgo de la casa. Él vive en un vecindario y aparentemente él dice que yo no conocía a nadie en mi vecindario porque, ¿para qué? ¿Para qué conocer a otras personas? ¿Para qué ir de casa en casa a hablarle a alguien de Jesucristo? Él no dijo eso en mi mente, ¿verdad? Pero ahora tiene motivo, ahora tiene razón. ¿Para qué? Para conseguir los Pokémon. Es blasfemia, hermano. Si eso es más importante que Dios. La segunda cosa que vemos aquí, hablando acerca de la santidad de Dios. El segundo significado de la santidad de Dios es que Dios, mejor dicho, es ser santo, es ser absolutamente puro. El ser santo significa ser absolutamente puro. Cuando hablamos primeramente de la santidad de Dios, decimos que Dios es distinto, Dios es separado, Dios es único, pero también Dios es absolutamente puro. Dios es puro, Dios es bueno, Dios siempre hace lo correcto, Dios es totalmente sin mancha, Dios es incapaz de hacer el mal, Dios siempre actúa en una manera justa. Amén. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, hermano. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, hablando de Dios. Ni puedes ver al agravio. Dios es perfecto, Dios es sin pecado, Dios es sin defectos, Dios es santo. Ahora lo que quiero que veamos ahora es en el pasaje aquí de Isaías capítulo 6. Veamos 4 cosas que este pasaje nos enseña. Primeramente, hermanos, si están mirando ahí su bosquejo, el pasaje de Isaías capítulo 6 versículo del 1 al 8 nos enseña primeramente la grandeza de Dios. Dice así en Isaías 1, de versículo del 1 al 5, mejor dicho, 6, 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voz diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinzales de la puerta se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Primeramente en este pasaje queremos ver la grandeza de Dios. Y aquí Isaías tuvo una visión. El pasaje nos dice que aquí que Usías había muerto. Lo que sí sabemos es que Isaías ministró y servía durante el tiempo, durante el reino de Usías, y también sabemos que Usías era un buen rey, pero no sabemos la relación que Isaías tenía con este rey. El asunto es que este rey muere y Dios viene y a través del Espíritu Santo Isaías tiene una visión. Isaías está levantado, fue levantado al tercer cielo donde mora, donde vive Dios. Y lo primero que Isaías ve en este pasaje primeramente es el trono de Dios, alto y sublime.
El rey Usías había muerto, pero cuando Isaías levantó su cabeza, vio a otro rey, hermano. El rey soberano del universo sentado en su trono. Dios alto y exaltado. Una de las cosas que vemos aquí es que de este trono es que Dios está sentado en el trono. Cuando yo estoy en mi casa y quiero relajarme, yo me siento. Amén. Dios siempre está sentado. Cuando vemos la escritura, pase lo que pase, Dios siempre está sentado en su trono. En ningún lugar en la Biblia nosotros leemos que Dios está de pies. Nunca, siempre está sentado en su trono. Dios nunca está preocupado. ¿Cuántos de ustedes han estado sentados y reciben una llamada de malas noticias y inmediatamente se paran? Porque no saben qué hacer. Dios no es así. Pase lo que pase, no importa cuán mal las cosas sean aquí, no importa si este año en las elecciones, if they choose Donald Trump or Hillary Clinton, no importa, Dios va a estar sentado. A Dios no le preocupa nada. Dios nunca está desesperado. Nada lo coge de sorpresa a Dios. Él nunca dice, no sé qué hacer. Posiblemente Isaías estaba un poco preocupado, como dije anteriormente. El rey Usías era básicamente un buen rey. Y si ustedes conocen la historia de Israel, Israel tuvo un montón de reyes malos. Y posiblemente estaba preocupado, ¿quién va a venir ahora? ¿Quién va a tomar el lugar de él? ¿Qué voy a hacer yo? Y posiblemente, estamos especulando, pero posiblemente por eso fue que Dios le dio la visión. Y lo primero que vio fue Dios. En toda su gloria, en control, soberano. No te preocupes. ¿Qué importa quién sea el próximo rey? Yo soy el rey de reyes. Los reyes tuyos vienen y van. Yo permanezco para siempre. Amén. Importante. Yo no hablo de política. Yo detesto la política. ¿Ok? Pero hablar de política, no importa quién sea el presidente este próximo año. Nuestro presidente es Cristo. Él gobierna todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. No solamente vemos que el Señor está alto, o mejor, está sentado sobre su trono, pero también vemos que Él vio al Señor alto en este trono, que era alto y sublime, con toda su gloria y su majestad. Escucha, hermano, el trono está alto y sublime, lo cual significa que es grande y superior sobre todos los demás tronos. Dice también la palabra de Dios que su falda llenaba el templo. La falda de Dios llenaba el templo. ¿Cuántos de ustedes se han casado? Levante la mano. De ustedes las novias, ¿verdad? Su traje. Pregunta, ¿cuántas de ustedes novias tenían un traje con una cola bien larga? ¿Verdad? Si ustedes saben un poco de la historia, ¿se acuerdan? El día de la boda de Diana y el príncipe Carlos en Inglaterra. Esa boda fue un gran espectáculo. Y cuando ustedes ven fotos del traje de Diana, se dan cuenta que la cola de ella era bien grande y larga. Era tan grande y tan larga que ella necesitaba la ayuda de las novias para poder arrastrar ese aparato. Ahora, es importante esto porque el tamaño de su falda, el tamaño de la cola, mejor dicho, era símbolo de la realeza de ella. Mientras más grande la cola, más realeza tenía la princesa. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios, porque estamos hablando del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Escuche, por favor, estamos hablando de la santidad de Dios. Dice aquí que la falda de Dios llenaba el templo. Interesante porque nuestro Dios en este momento mora en el tercer cielo. La palabra nos dice que hay 3 cielos. El primer cielo es las nubes, lo que vemos. Segundo cielo, donde están las estrellas y los planetas. El tercer cielo, donde mora Dios, ese lugar invisible. Y lo que dice aquí que Isaías estaba ahí, en ese lugar, en ese templo. Pero quiero dejarte saber una cosa, hermano. Nuestro Dios es un Dios infinito.
Nuestro Dios nunca tuvo principio y nunca tendrá fin. Nuestro Dios no mora en templos hechos por hombres, ¿me entienden? En otras palabras, mi hermano, lo que yo me imagino es que este templo, el templo de Dios, es un templo sin límites, es infinito. ¿Qué significa? Que la falda de Dios es infinitamente grande. La gloria de Dios es infinitamente enorme. No tiene principio, nunca tendrá fin, hermano. God is big. Su realeza, hablando de Dios, sobrepasa cualquiera que nosotros hubiéramos conocido o podamos imaginar. No solamente eso, pero en esta visión vemos que Isaías ve a los serafines. Los serafines son ángeles, ¿verdad? Y su trabajo consiste, primeramente, de dar gloria a Dios. Estos ángeles son seres sin pecados y puros. Es muy importante que entiendan estos. Estos son seres creados por Dios sin pecado, sin mancha, puros. Sin embargo, no pueden mirar a Dios. Es muy importante. Acabamos de escuchar esta canción, Santo, 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 yo quiero verte, pero literalmente, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, eso es imposible. Porque no importa cuán santo tú y yo seamos, no podemos mirar a Dios. Es muy importante esto. Lo que nos dice es que la santidad de Dios es única. Esa palabra santa, santo, en el Viejo Testamento, literalmente para usar una imagen, es la imagen de una persona cortando algo en mitad y separándolo. Ese es Dios. God is the cut above. God is the cream of the crop. Los serafines, dice aquí, que pasan toda la eternidad diciendo santo, santo, santo. Isaías capítulo 6 versículo 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los ángeles por toda la eternidad nunca cesan, nunca paran de decir que Dios es santo, santo, santo. Ellos reciben esa gloria. Jesucristo, mejor dicho, Dios recibe el honor y la gloria por los siglos de los siglos por estos ángeles. No paran de decir eso. Nunca pararán. Ese es el trabajo exclusivo de ellos. R.C. Sproul escribió en su libro La Santidad de Dios lo siguiente: solamente una vez en la Sagrada Escritura un atributo de Dios es elevado al 3er grado. Solamente una vez una de las características de Dios es mencionada 3 veces seguidas. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No que es santo o incluso santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia nunca dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. La Biblia nunca dice que Dios es ira, ira, ira. La Biblia nunca dice que Dios es justicia, justicia, justicia. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Al punto de que toda la tierra está llena de su gloria. La verdadera adoración, hermanos, comienza cuando nos detenemos y nos asombramos delante de la maravilla, poder y grandiosidad de Dios. La adoración comienza cuando captamos un vistazo de la santidad de Dios. ¿Entiendes, hermano? Tienes la imagen en tu mente de nuestro Dios alto y exaltado, en ese trono alto y sublime, con su falda que no tiene principio y no tiene fin. Esos ángeles necesitan volar porque no pueden pisar el terreno donde mora Dios. Y son seres perfectos. O sea, el punto de este sermón es este. Nosotros entramos por esas puertas semanalmente con el deseo de adorar a Dios. La pregunta es, ¿verdaderamente nos estamos preparando y verdaderamente estamos adorando a Dios como Él quiere que los adoremos? Esa es la pregunta. Porque si te das cuenta aquí, esto es algo bien serio. La santidad de Dios es algo bien serio.
Cuando hablamos acerca de la santidad de Dios, una de las imágenes que me viene a la mente es el sumo sacerdote de Israel, que va una vez al año al lugar santísimo. Hay una razón por qué va una vez al año. Escúcheme, por favor. Cuando aquí tomamos la Santa Cena, nosotros como pastores le damos bastante tiempo al pueblo, ustedes, para prepararse y examinarse. Porque es algo sumamente importante. Pienso yo que la razón por que el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año al lugar santísimo era porque Dios le estaba dando un año para que se arrepintiera de su pecado. Entrando a la presencia de Dios. Muchas veces entramos como nos da la gana por ahí. Rendimos un servicio al Señor con manos sucias, con labios sucios. Y pensamos que a Dios no le importa. No, a Dios le importa. We're not going to get away with it. Segunda cosa ahí en su bosquejo, por favor, que aprendemos acerca de este pasaje bíblico, es que este pasaje bíblico en Isaías nos enseña de la depravación total del hombre, hermano. Interesante, porque cuando Isaías es levantado al tercer cielo, lo primero que ves es Dios sentado en su trono. Y las primeras palabras de su boca no son, wow, qué chévere es eso, man. Tremendo. I mean, déjame sacar una foto de esa. Let me take a selfie with this, you know. Eso no es lo que Isaías dice. Isaías, cuando está presente a la gloria de Dios, a la santidad de Dios, lo primero que sale de la boca es esto: ay de mí, soy muerto. El primer impacto, lo que sucede primeramente cuando uno reconoce, cuando uno está cara a cara a la santidad de Dios, es que uno se da cuenta de su condición pecaminosa. Dice aquí, Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí, soy hombre muerto, soy muerto porque he sido hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Isaías respondió con un sentido de quebrantamiento total. Cuando estaba escuchando la canción, yo creo que mejor la próxima vez la cantamos: santo, 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 quebrántame. Quebrántame. No, yo quiero verte. Quebrántame, quebrántame, Señor. Lo que Isaías vio fue la santidad de Dios. Y el resultado de la santidad de Dios fue un quebrantamiento total. Se dio cuenta de su condición pecaminosa. Reconoció, como dice las bienaventuranzas, reconoció que era pobre en espíritu, hermano. No quería mirar a Dios. Efesios 2:1 dice así: ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Isaías reconoció que era muerto. Reconoció que por dentro no había nada bueno. Reconocía que estaba muerto en sus delitos y sus pecados. Hermanos, escuchen por favor. Toda vez que una persona ve a Dios Todopoderoso, esa persona queda aterrorizada. Ejemplo de esto, si no me creen, en Lucas capítulo 5, versículo 8, está hablando de Pedro. Cuando Simón Pedro vio esto, los milagros que Jesucristo había hecho en ese momento, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. La misma santidad que tiene Dios el Padre la tiene Jesucristo el Hijo, hermano. El fariseo, en Lucas capítulo 8, versículo del 9 al 14, no está en su bosquejo, pero por favor búsquelo. Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14, dice así, escuchen mi hermano. Esto es la parábola. A parable is an earthly story with a heavenly meaning. Hablando acerca del quebrantamiento, dice así: a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Personas que se consideraban justos, personas que estaban confiando en las obras de la carne, personas que estaban confiando en su religiosidad, personas que estaban confiando en simplemente venir a la iglesia, personas que estaban confiando solamente en el conocimiento intelectual que tenían de Dios. A estas personas Dios, o mejor dicho Jesucristo siendo Dios, le estaba hablando. Y esto es lo que le dice Jesucristo.
en la parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo. Los líderes, esos son los líderes espirituales del templo, del tiempo de Jesucristo. Y el otro era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran personas grandemente odiadas por los judíos. Los consideraban traidores, porque trabajaban por el gobierno romano. Y esto es lo que dice aquí en el versículo 11. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Él se paraba de pie porque el deseo del fariseo era que todo el mundo lo miraba, que todo el mundo lo viera. Look at me here, yo soy santo. Escucha mis palabras, estas palabras gloriosas que yo voy a utilizar para hablar acerca de Dios. Todos escúchenme, por favor. Puesto de pie, el fariseo consigo mismo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque yo no soy como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Ahí vemos el hombre confiando en su religiosidad. Hermano, no puedes confiar en tu religiosidad. La religión no te salva. La única esperanza que tenemos es el sacrificio perfecto de Jesucristo. La sangre preciosa de Jesucristo es la única esperanza que tenemos para salvación. Y este hombre obviamente confiaba en sí mismo. Pero en el versículo 13 estamos hablando acerca de esta depravación total. Isaías, cuando vio a Dios, inmediatamente se dio cuenta de su depravación total, de su condición pecaminosa. En el versículo 13 dice así: pero el cobrador de impuestos desde lejos. Escuchen, los dos iban de camino hacia el templo, pero este hombre, el cobrador de impuestos, no llegó al templo, hermanos. ¿Por qué? Porque reconocía que no era digno ni de entrar al templo. Oh, hermano, por favor, escúcheme. Esto viene aquí. Starts with me. Yo no quería predicar en el día de hoy. Estas palabras, tú sabes, porque acuérdate, el asunto aquí es vivir lo que estamos predicando. Dios es santo. Yo reconozco la santidad de Dios. Con esta mente simple, el Señor me ha dado la habilidad de reconocer eso. Y lo que yo reconozco es que yo no soy santo como Él es santo. Honestamente, hasta cuando antes de venir para acá, en mi mente, desde ayer, pensaba en el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo. Yo mismo me imaginé trepado aquí arriba y morir. Yo no soy santo. Mi oración fue simple: Dios, in spite of me, a pesar de mí, hazlo para tu pueblo. Porque yo sé que Dios puede usar lo que le da la gana. Pero te garantizo que por dentro yo no me veo como ese instrumento puro y perfecto y lindo. No cuando hablo de esto. Por eso digo: Señor, no por mí, hazlo por tu nombre, para tu pueblo. El cobrador de impuestos, en versículo 13 dice: pero el cobrador de impuestos desde lejos. Qué bueno sería que un día de esto, mientras estamos viniendo a la iglesia, imagínate que mientras estamos llegando a la iglesia, mientras nos estamos examinando, nos damos cuenta que nuestros corazones no están preparados para entrar al templo. Qué cosa gloriosa sería parar en Walmart antes de venir, en el parking lot. ¿Me entienden? En esencia, esto fue lo que hizo este cobrador de impuestos. Iba de camino, pero dijo: hay que poner freno porque yo no estoy listo para entrar. O sea, muchas veces nosotros entramos por esas puertas con cada cosa, amén. No confesamos nuestro pecado, no buscamos la santidad, no buscamos la pureza. Entramos ahí como nos da la gana, amén. Reconozco que este es un templo hecho por hombres, con las manos del hombre. Pero ¿cuál es el símbolo aquí? Aquí está la casa ¿de qué? De Dios. Queremos ser una iglesia saludable, amén. Como dije anteriormente, para ser una iglesia saludable necesitamos miembros santos. Empezando con los que están aquí, los que predican primeramente.
Pero muchas veces, saliendo de la casa, tenemos toda clase de pleito, toda clase de cosas. La noche anterior haciendo y viendo cosas que no debemos hacer. Y después ahí entramos a la casa de Dios como, whatever, man. Y después pretendemos que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios escuche nuestras oraciones, que Dios derrame bendiciones. Esto no es así. It's not like that, man. It's not like that. Escucha a este tipo, man. Wow. Dice, desde lejos. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí porque yo soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado. Yo quiero que cada uno de nosotros, empezando con este que está aquí, cuando yo diga amén al fin y cuando volvamos a nuestra casa, cada uno de nosotros volvamos a nuestras casas justificados, no condenados. Y lo que vemos aquí obviamente es que este hombre recibió esa justificación, fue por la gracia de Dios, pero aquí dice, porque cualquiera que se enaltece será que humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humillación en este contexto significa que la persona reconoció el quebrantamiento espiritual que él tenía, la bancarrota espiritual. Por eso fue justificado. And by the way, la única manera que tú y yo podemos comprender y ver nuestra condición espiritual, la única manera que tú y yo podemos darnos cuenta de eso es por la gracia de Dios. Escucha lo que dice aquí. Éxodo 33:20. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. La primera respuesta de una persona que no es santa, a la santidad de Dios, es un profundo sentimiento de pecado. Aquí Isaías se dio cuenta de eso. Estaba delante de la presencia de Dios, inmediatamente se dio cuenta de ese profundo sentido de pecado personal. La tercera cosa en su bosquejo es la provisión de Dios, la provisión de Dios. Isaías dice aquí, en el versículo 6 y 7, y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El ángel toma un carbón encendido y lo pone sobre la boca de Isaías. ¿Por qué? Para cauterizar el pecado. La cauterización es el proceso de sellar una herida o destruir algo abnormal con un instrumento caliente. Dios cauterizó los labios de Isaías, eliminando la impureza de sus labios, hermanos. En esta mañana Dios quiere eliminar nuestro pecado también. Posiblemente te das cuenta hoy en día de la santidad de Dios y por primera vez te das cuenta de tu condición pecaminosa. Posiblemente te das cuenta que no eres salvo. Posiblemente te das cuenta que tus pecados no han sido perdonados. ¿Por qué? Por tu estilo de vida, hermano. Escúcheme por favor. El cristiano tiene que vivir una vida santa. No significa que vamos a ser perfectos. No, el cristiano peca, hermano. Pero la santidad de Dios nos conmueve. Agradar a Dios. Porque reconocemos lo que Dios ha hecho. Y ahora es muy importante que escuche, por favor, porque la razón por que Isaías respondió en la manera que respondió al fin de este pasaje fue porque él entendió lo que Dios había hecho. Cuando él se dio cuenta de su pecado, yo me imagino que tenía un sentimiento de desesperación. ¿Qué voy a hacer yo? Yo soy pecador. No hay nada que yo pueda hacer para limpiarme yo mismo. Estoy perdido a menos que alguien haga algo por mí. Y eso es lo que vemos, que el ángel va y él busca ese carbón y lo pone sobre sus labios. No fue que Isaías fue a buscarlo. Dios mandó a ese ángel. Dios comenzó todo. Dios lo cauterizó ese labio de él. Dios quitó ese pecado de él. Y este hombre estaba agradecido, estaba listo. Vamos a ver al fin que este hombre Isaías estaba listo para hacer cualquier cosa que Dios quería que él hiciera. Pero ¿cuál fue, mejor dicho, qué fue lo que Cristo logró por nosotros en la cruz? Porque, escuche,
Isaías y todos los santos del Viejo Testamento son salvos de la misma manera que todos los santos en el Nuevo Testamento son salvos. Isaías simplemente miraba hacia el futuro por fe en el trabajo perfecto de Jesucristo. Y hoy en día nosotros de la misma manera por fe miramos hacia el pasado al trabajo perfecto de Jesucristo. Por fe soy salvo, hermano. Y cuando yo medito en eso, me doy cuenta del sacrificio de Jesucristo. Reconozco que Jesucristo logró un montón de cosas por mí. ¿Qué fue lo que logró Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario? Primeramente, Jesucristo logró la expiación. Mire ahí, por favor. Son palabras que posiblemente diga son un poco grandes. Yo nunca he escuchado nada de eso, pero esas palabras están en la Biblia, hermano. La expiación. Expiación significa la eliminación de nuestro pecado y culpa. Gloria a Dios. ¿Puede decir amén? En la cruz del Calvario, Jesucristo logró la expiación, la eliminación de nuestro pecado y culpa. La muerte de Jesucristo quitó, expía nuestro pecado y nuestra culpa. La culpa de nosotros fue quitada de nosotros y colocada en Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Es la única manera que tú y yo podemos entrar delante de la presencia de Dios en el día de hoy, hermanos. Gracias, Jesucristo, por tu muerte. Gracias por lograr la expiación por mí. En Juan capítulo 1 versículo 29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Gloria a Dios. Y yo te digo una cosa, hermano. Conoce a Jesucristo en el día de hoy como el Cordero. Conoce a Jesucristo como Cordero, no como conquistador. Hoy es el día de salvación, hermano. Hoy es el día de arrepentirte de tu pecado y reconocer que Jesucristo es la única esperanza que tiene, hermano. No solamente Jesucristo logró la expiación, pero también Jesucristo logró la propiciación, hermanos. Mientras la expiación se refiere a la eliminación de nuestro pecado, la propiciación se refiere a la eliminación de la ira de Dios. Oh, la ira de Dios ha sido eliminada, Señor. La ira de Dios no va a ser derramada sobre ti. No va a ser derramada sobre mí por la gracia de Dios, por la muerte perfecta de Jesucristo, hermano. Al morir en nuestro lugar por nuestros pecados, Cristo quitó la ira de Dios que justamente nos merecemos, hermanos. Tú y yo nos merecemos la ira de Dios. Si estás ahí sentado y piensas, pero yo no soy una persona tan mala, no entiendes la palabra de Dios y lo más probable es que nunca has visto la santidad de Dios. Somos pecadores, hermanos. No hay justo ni aún uno, hermanos. La ira de Dios es lo que nosotros los merecemos, hermanos. People say, why do bad things happen to good people? The thing is, there's no good people. They're just bad people. If God is so good, what does He let bad things happen to people? If God is so good, what are so many tragedies happening in this world? The thing is this: God is good by giving you life. Every single one of us should be dead the moment we're born. If God gives somebody 50 years, God's been good. If God gives somebody 10 years, God's been good. If God gives somebody 24 years, God's been good. He doesn't need to give you a darn thing. Don't forget that. En primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor. Escuche, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque la cosa es que tú y yo no podemos amar a Dios. El hombre natural no tiene la capacidad adentro de él de amar a Dios. Escuche, sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta otra cosa, la propiciación es que la eliminación de la ira de Dios. No solamente Cristo logró en su muerte la expiación, la propiciación, pero también logró la reconciliación. Escucha ahí, hermano. La reconciliación.
Mientras que la expiación se refiere a la eliminación de nuestro pecado y la propiciación se refiere a la eliminación de la ira de Dios, la reconciliación se refiere a la eliminación de nuestra separación de Dios. En el día de hoy, por la muerte, por el sacrificio de Jesucristo, tú y yo hemos sido reconciliados a Dios. Antes éramos enemigos y hoy, por la gracia de Dios, por la muerte de Jesucristo, somos amigos, somos hijos, somos adoptados, hermanos. ¿Ustedes entienden? Cuando Isaías ve la gloria de Dios y se dio cuenta de la santidad de Dios, inmediatamente se da cuenta de su condición pecaminosa y inmediatamente Dios provee algo para que él pueda ser el hombre que Dios quiere que él sea, el profeta que Dios quiere que él sea, porque había que haber una preparación para Isaías, hermanos. El hombre de Dios tiene que ser preparado por Dios. Para ser un hombre de Dios y una mujer de Dios, el pecado tuyo tiene que ser completamente eliminado y perdonado, hermano. Nosotros hablamos hace poco acerca del evangelio moderno, el problema con el evangelio moderno, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo que dijimos? Para arreglar eso, es importante que nosotros como iglesia, como creyentes, siempre compartamos que primero, las malas noticias. Y después presentamos las buenas noticias. Eso pasó aquí. Eso pasó aquí. Isaías va al cielo que se da cuenta. Dios es grande, Dios es santo, pero ¿tú sabes qué? Las malas noticias, yo no lo soy. No sé si se acuerdan también, pero hay una visión también en el libro de Apocalipsis de Juan. Amén. ¿Y se acuerdan de esa visión? ¿Qué fue lo primero que Juan vio? El trono de Dios. Una cosa, hermano, cuando tú y yo lleguemos al cielo, olvídate de eso. No vamos a ver inmediatamente las calles de oro. We're not going to see the pearly gates. That's not going to be the first thing that draws our attention. La primera cosa que vamos a ver en ese lugar va a ser el trono de Dios alto y exaltado. Pero aquí vemos que hemos sido reconciliados a través de la muerte de Jesucristo. En Romanos 5, capítulo 5, versículo del 10 al 11, dice así: porque si sido enemigo, fuimos reconciliados con Dios porque por la muerte de su Hijo, hermanos. No solamente eso, hemos visto ya que a través de la muerte de Jesucristo, Jesucristo logró por nosotros la expiación, la propiciación, la reconciliación y también la redención. La palabra de Dios nos dice que nuestros pecados nos habían puesto en cautiverio, prisioneros, y necesitamos ser rescatados. Jesucristo logró la liberación de nuestro cautiverio a través de su muerte en la cruz, hermano. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, no solamente abrió la puerta de la celda, así se dice, celda, ¿no? De la cárcel, la celda. Amén. Zelda, es un video game. Hay personas que piensan que eso es lo único que hizo Jesucristo. Que Jesucristo simplemente abrió la puerta de la celda y que ahora el prisionero tiene que caminar, salir de la celda. Yo no creo eso, hermano. Yo no creo que eso es lo que la Biblia enseña. Lo que yo pienso que la Biblia enseña es que Jesucristo abre la puerta, entra adentro de la celda, recoge al pecador y lo carga. Eso implicaría que nosotros de alguna manera tenemos un poder para salir. We have no power. Jesucristo nos recogió a nosotros como un cordero, como esa oveja. O sea, las ovejas que pecan, ¿sabes? Que hay que romperle las patas y cargarlas. That's the way I see him. Él me cargó a mí y todavía me sigue cargando, hermano. Vemos aquí que Jesucristo logró la redención. Cada uno de nosotros teníamos que ser redimidos de tres cosas. Escucha ahora, de tres cosas tenemos que ser redimidos. Primeramente, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley nos condena. Es imposible llegar al cielo, llegar a Dios a través de la ley. Es imposible, pero Jesucristo pudo hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Cristo, dice aquí en Gálatas 3, del 13 al 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. What Jesus Christ
Mejor dicho, what you and I cannot do, Jesus Christ did for us. Cristo nos redimió de la culpa de nuestros pecados. En Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fue gratis, hermano. Isaías entendía todo esto. Por eso fue que tuvo la visión, esta visión, viendo a Dios alto y exaltado, teniendo sus labios cauterizados por ese carbón. Todo eso tuvo un gran impacto en la vida de Isaías, lo transformó completamente. Él reconocía obviamente que fue justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. La tercera cosa que vemos aquí, hablando acerca que la redención cumple, ¿verdad? Cristo nos redimió, mejor dicho, del poder del pecado. Ya no somos esclavos al pecado, hermano. Dice aquí en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por un precio. El precio es la muerte preciosa de Jesucristo, hermano. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por último, hermano. Por último, en el libro de Isaías, en este pasaje, esta visión nos enseña el llamado de Dios. El llamado de Dios. Dice aquí, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nos qué? Por nosotros. Did you see it? What do you see? ¿Lo ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Lo qué? Nosotros. Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Dios y los dos ángeles? No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Está delante de la presencia de Dios. Las primeras palabras que salen de la boca de Isaías son que, ay de mí. Amén. Ay de mí. Déjame decir una cosa aquí para todos aquellos que tienen aspiraciones de ser pastores o ser ministros. Dios es el que llama al hombre de Dios. Porque solamente Dios puede capacitar al hombre de Dios. El hombre que auto se llama, no sé si que se llama él mismo, va a tener gran problemas. No va a poder ser la obra de Dios. Isaías, en la visión no dijo, qué chévere, estoy aquí, significa que yo voy a ser un hombre de Dios. No, lo primero que se dio cuenta fue de su pecado. Porque el hombre de Dios, el hombre verdadero de Dios, reconoce que no tiene nada que ver aquí arriba. Reconoce que si está aquí arriba o donde sea, si está sirviendo donde está sirviendo, es por la gracia de Dios, a pesar de Él. Somos poca cosa, como aquí muchas veces decimos, ¿verdad que sí? Este hombre, Isaías, después de haber sido preparado, después de haber reconocido su condición pecaminosa, después de haber reconocido la grandeza de Dios, después que puso su fe en el futuro, en la preciosa sangre de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, cuando el llamado fue hecho, él tenía el poder y el valor de decir, aquí estoy. Aquí estoy. El Señor todavía está buscando mensajeros, hermanos. Isaías estaba dispuesto a servir al Señor no por obligación, sino por gratitud. Esto para mí siempre ha sido un tema bien difícil, algo bien difícil para comprender. Cuando personas adentro de la iglesia que supuestamente han recibido a Jesucristo como su Salvador, no son siervos de Dios. Las iglesias, por definición, deben estar llenas de siervos. Tienen que estar llenas de siervos. O sea, la conclusión mía es que cuando yo veo a una persona que dice que es cristiano, pero no tiene ningún deseo para servir, es simplemente no son salvos. No pueden ser salvos. ¿Cómo es posible?
La persona que es salva está llena de agradecimiento. Eres. Ahora, eso no significa que todas las personas que son siervos de Dios son cristianos tampoco. Ahí está la cosa. Solamente tú sabes verdaderamente lo que está pasando adentro de tu corazón. Pero una cosa sí es cierta. Si el Señor te llama a ti y si hay una necesidad, tú vas a estar dispuesto para servir. Más bien, tú vas a estar súper ansioso de servir. Porque Dios te salva a ti con un propósito. Tú eres parte del plan. Tú tienes un don espiritual. Y la iglesia parece que está llena de las personas que piensan que sentarse ahí es un don. Eso no es un don. Isaías tuvo un encuentro con Dios. Amén. Un verdadero encuentro. Dios es grande. Si a mí me dan un batazo en la cara, ¿verdad? Si Miguel Cabrera viene y me da un batazo en la cara, ¿qué va a pasar con la cara mía? Me va a destruir la cara por completo. O sea, si yo tengo un encuentro con un swing de Miguel Cabrera en la cara, ese swing va a tener un impacto en mi vida. Amén. Porque Miguel Cabrera es un tipo grande y fuerte, ¿verdad que sí? Pero te digo una cosa, Dios es más fuerte que Miguel Cabrera. Dios tiene más poder que Miguel Cabrera. Cuando nosotros decimos que yo he tenido un encuentro con Dios, pero ese encuentro con Dios nunca me ha transformado, no tuviste nada con Dios. Isaías tuvo un encuentro. Lee la Biblia. Todas las personas que vienen a Cristo y están cara a cara con Cristo, ese encuentro los transforma completamente. Yo sé que muchos de ustedes que tienen Facebook y tienen el texto, mi papá siempre manda textos los días antes de los servicios, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes leyeron el texto o vieron el mensaje de ayer en Facebook? Ok, esto es lo que dice. Él dijo esto ayer. No lo voy a leer todo, solamente parte. El pastor dice: bendiciones a todo el mundo. En un día como hoy, julio 30 de 1984, Rosa y yo recibimos el regalo de la salvación. Dios Padre nos llevó al Hijo. Dios nos llevó al Hijo. Y el que viene al Hijo nunca es echado afuera. Yo añadí aquí, él no puso esto, pero yo puse, y nunca será igual tampoco. En ese día, en julio 30 de 1984, el Señor visitó la casa de mis papás. No fue que mis papás fueron a buscar de Dios. Pues ellos no querían nada que ver con Dios. El Señor los visitó. El Señor los rescató. El Señor los transformó. En ese día, por primera vez, estoy seguro que se dieron cuenta ellos dos de su condición pecaminosa. Y reconocieron la necesidad de un Salvador. Posiblemente tú estás aquí en el día de hoy y por primera vez tú te das cuenta de tu condición pecaminosa. Y reconoces que tus pecados nunca han sido perdonados. Y en el día de hoy el deseo tuyo es que lo mismo que le sucedió, lo mismo que le pasó a Isaías, te pase a ti. ¿Qué digo con eso? Que hoy tú quieres reconocer la santidad de Dios. Hoy posiblemente ya lo estás reconociendo y posiblemente por el resultado de eso, la consecuencia ha sido que en el día de hoy, por primera vez te das cuenta de tu condición pecaminosa. Y como leíste aquí, Dios proveyó la manera para que ese pecado fuera ¿qué?
perdonado. Y esa manera es Jesucristo. Si estás presente aquí en el día de hoy y dices, Pastor Marcel, por primera vez yo reconozco que Dios es santo, por primera vez yo reconozco mi condición pecaminosa y hoy yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador. Si hay alguien aquí en este momento que desea eso, por favor levante tu mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Hay alguien que por primera vez reconoce que yo necesito a Jesucristo, hermano. Yo no soy salvo. Jesucristo nunca ha transformado mi vida. Porque yo tengo una religión, pero hoy quiero a Cristo. Si estás aquí presente, dice, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo. Porque hoy reconozco por primera vez mi condición espiritual. ¿Hay alguien aquí? Por favor, levante su mano. Amén. Bueno, solamente Dios sabe las cosas. Some people, they just plant the seed, others water, and others reap the harvest. Yo sé que lo que está pasando aquí en el día de hoy no es en vano. Pero esto sí. Estamos hablando de la santidad de Dios. Yo no voy a pedirle que vengan para frente porque yo asumo que si hago esta invitación, todo el mundo va a venir al frente. Porque sabemos, empezando con Pastor Marcel, Pastor Edwin y los demás, nosotros no somos santos como Dios quiere que seamos santos. Esta invitación, yo digo, aquí esto es para todo el mundo. Y si tú estás sentado y piensas, esto no es para mí, no eres salvo. I'll say that. Con mucha certeza lo puedo decir. Mi oración simplemente ahí donde tú estás, arrepiéntete, haz lo que tengas que hacer para arrepentirte de tus pecados y para que Dios te ayude desde ahora en adelante a ser santo, porque queremos que nuestra iglesia sea una iglesia saludable. Y para continuar esto necesitamos que personas saludables que entren por esas puertas todos los domingos, empezando con los pastores. Se lo voy a pedir a todo el mundo que incline su rostro, por favor. Ahí donde tú estás, just right there, sentadito. Ora, pídele a Dios, ruégale a Dios que remueva de tu vida toda impureza, que remueva de tu vida toda cosa que está siendo piedra de tropiezo para ti. Puede ser una cosa, puede ser amistades, pero pídele, por favor. Dile que ya estás cansado, que estás cansada ya de ser controlada o controlado por estos deseos. Dile a Dios que el deseo tuyo, una vez por todas, es que tú quieres desear a Cristo más que todas las cosas en este mundo. Pídele al Señor que la santidad de Dios siempre esté fresca en tu mente. Que la preparación para venir a la casa de Dios sea algo sumamente importante. Que sí nos preparamos muchas veces en el exterior, pero no en el interior. Y pídele al Señor que nosotros, ustedes, seamos las personas que Dios quiere que seamos para que nuestra iglesia sea saludable. Para que Dios bendiga nuestra iglesia, bendiga nuestras obras, nuestros proyectos, nuestros sueños.